Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Gracias, Señor, por el gozo de poder expresar con nuestros labios alabanzas y gratitud a tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos instruye, nos alienta, nos exhorta, nos anima a seguir adelante. Prepara, Señor, a través de tu Santo Espíritu nuestros corazones, nuestras mentes, para escuchar lo que hoy tú nos dirás, Señor, a través de tu siervo. Gracias, Padre, por la predicación de tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por la oportunidad que nos das de clamar a ti en oración. Exaltado y bendito seas, Señor, eternamente, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué buena es la alabanza. Y qué bueno es emocionarnos con la palabra del Señor. Espero que también en esta mañana la palabra que quiero compartir nos emocione. Porque más allá de la habilidad con que uno lo pueda compartir, la palabra de Dios es poderosa, es maravillosa, es transformadora. Y hoy traigo un mensaje de ánimo para la iglesia y para el que todavía no lo es. Un mensaje de ánimo. Cuenta una anécdota que hubo un hombre que iba desesperado al psicólogo, y cuando se sentó ante él le dije: mire, vengo a verle porque creo que estoy sometido a un complejo de inferioridad.
Y el hombre estaba angustiado con su complejo, o lo que creía que era un complejo. Y el psiquiatra, después de escucharle durante bastante tiempo, concluyó con estas palabras: mire, usted puede estar tranquilo porque no tiene un complejo de inferioridad. Usted es inferior. De alguna manera, no sé si este hombre salió mejor o peor del psicólogo ese día, pero en cualquier caso, si su autovaloración o autoestima dependía de si estaba acomplejado o no, o de lo que un psicólogo le dijera, pues seguramente este personaje no salió muy bien parado de aquella reunión. Y son muchas las personas a nuestro alrededor, y tal vez algunos de nosotros, que durante nuestra vida hemos sido bombardeados, o en alguna vez se nos ha dicho aquello de: no sirves para nada, eres un inútil, eres tonto, no lo lograrás, no aportas nada, no vales nada, mejor si te callas. Personas que han sentido el rechazo en el hogar, o en la escuela, o en la propia pareja, o en el trabajo. Y lo peor es que se han acostumbrado a ello y llegan a vivir como si esa fuera su única realidad posible. Y de ello, sin duda, hoy viven muchos psicólogos, tratando a este tipo de persona con este tipo de mal, de aquello que se han creído de sí mismos o otros le han hecho creer de sí mismos. Personas que han creído sus propios complejos, o las palabras y actitudes de otros hacia ellos. Y además, esto reforzado, sin ninguna duda, por el interés que Satanás tiene de que o no cumplamos con la voluntad de Dios o lo hagamos mal. Porque, ¿sabéis? Una deficiente autoestima, ¿a qué mandamiento de Dios afecta profundamente? ¿Cuál creéis? ¿Os atrevéis alguno? ¿Qué mandamiento de Dios es afectado profundamente por una deficiente autoestima? El semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Satanás sabe que si tú te amas mal, que si tú te quieres mal, que si tienes un deficiente concepto de ti mismo, tiene la batalla ganada. Tiene la batalla ganada. Porque una deficiente autoestima se proyecta en todas nuestras relaciones. Con Dios, con el prójimo, incluso con nosotros mismos. Me ha hecho gracia la ilustración que traía Ernesto en el anterior sermón de esta mañana, cuando decía las fotos, las imágenes de vídeo que habréis visto todos en YouTube, de gatitos que se miran al espejo y cuando se ven se ponen todo erizados y algunos incluso luchan con su imagen. Son ellos mismos y se tratan mal a ellos mismos porque tienen una estima deficiente, tienen un mal concepto de sí mismo. Quiero poneros el ejemplo de David, que durante un momento de su vida sufrió de alguna manera esta situación en sus carnes. En el primer libro de Samuel, capítulos 16 y 17, se nos narra cómo por orden de Dios Samuel unge a David como rey. Y sin embargo, vemos a David durante años atrapado en las actividades que otros consideraban aceptables para alguien de su aspecto y de el pequeño de la casa, como era él. De hecho, 3 de sus hermanos van a la guerra y él permanece con las ovejitas y solo es usado por su padre de recadero. Porque David no tenía reconocimiento para mucho más que eso, pastorear las ovejitas y tocar el arpa, porque era músico. Tanto es así que cuando el hombre de Dios que hay en David, que ya había sido ungido, pero que todavía no aparecía por ningún lado esa unción y ese rey que tenía que ser, insisto, por lo que otros pensaban de él, incluso él se había acostumbrado a que así fuera. Pero cuando ese hombre de Dios que hay en él
quiere salir a la luz en medio de la batalla contra los filisteos, se encuentra una vez más con la imagen que otros o la idea que otros tienen sobre él. Y leemos en 1 Samuel 17, 26 en adelante. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así será al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo vio venir, lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Está hablando de Goliat, por si alguno no se ha situado en la historia, Está hablando de Goliat. No se desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Sus hermanos, el rey, lo veían como lo veían, por mucho que David sabía quién era y sobre todo quién era su Dios. Esta deficiente visión de uno mismo o de otros es comprensible cuando solo nos tenemos a nosotros mismos para superar los complejos o las maldiciones de otros. Sin embargo, cuando se es cristiano, cuando se es un hombre o una mujer de Dios, algo como una baja autoestima no debería existir, pues tenemos un valor, una posición e identidad en Cristo inigualables. Miremos la reacción de David al verse a sí mismo desde una perspectiva equilibrada de sus posibilidades y del potencial que en manos de Dios tenía, principalmente de esto: dijeran los demás lo que dijeran. Sigue diciendo, versículo 34 del capítulo 17, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Os dais cuenta? Como él no cuenta sus hazañas desde su poder, sino desde lo que Dios fue capaz de hacer a través de él. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Ya conocemos el final de la historia, ¿verdad? David, el enclenque, el guaperas, el músico, el pastorcillo de ovejas. David venció a Goliat. Y si eres de Cristo y has llegado aquí con una deficiente autoestima, tengo muy buenas noticias. Hay solución, hay esperanza. Te traigo la solución para que salgas de aquí y no añadas a tu deficiente autoestima aún el sentimiento de culpa por tenerla, que de eso se encarga Satanás para hundirnos y hacernos daño y destruirnos. Déjame compartirte en el nombre del Señor las razones poderosas que tienes si eres de Cristo, insisto, si eres de Cristo, para superar la baja autoestima que otros te quieran provocar o que tú, autoengañándote a ti mismo, te has llegado a creer. Vamos a descubrir el valor que tenemos en Cristo y para Cristo, bajo ciertos parámetros que usamos para considerar el valor de algo o de alguien. Con los mismos parámetros que usamos para valorar las cosas a las que tenemos o que nos rodean y que queremos, vamos a ver de qué manera podemos estar absolutamente seguros de que en Cristo tenemos un valor incalculable.
que la baja autoestima o la deficiente autoestima no es posible, no debería serlo en nadie que se sepa hijo, hija de Dios. Hermanos, damos valor a las cosas según el precio que pagamos por ellas. ¿O no? De hecho, cuando pagamos un alto precio por algo, lo tenemos en mucha estima y cuidado. Puede que sea bonito o no, pero si ha sido caro, cuidado, que se rompe. Pues como dice 1 Corintios 6, 20 y 7, 23, nosotros fuimos comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio, dice la palabra de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, no seáis esclavos de lo que dicen o piensen de vosotros, porque ¿cuál es el precio que se ha pagado por ti y por mí? Como se nos ha leído en 1 de Pedro 1, 18 y 19, como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y me alegro que Mauricio se haya emocionado en este punto, porque debería emocionarnos saber lo que Dios ha pagado por ti y por mí. Y si no te emociona, hermano, hermana, háztelo ver. Háztelo ver, porque Dios pagó con lo más alto que tenía tu rescate y el mío. ¿Crees que te puedes permitir tener una baja autoestima y creer a otros o a Satanás cuando te quieren callar o acorralar o arrinconar? ¿Crees que es posible con el precio que Dios ha pagado por ti? Pero damos valor también según la marca o el sello. Lo primero que me ha venido a la cabeza, justo cuando he visto entrar a Brigitte, su hija, he visto Gucci, porque Gucci es una buena marca. Si pusiera la pava, pues seguramente no compraríamos la camiseta, pero pone Gucci o pone Blueberry o cualquier marca de estas que conocéis, ¿verdad? ¿Qué decir de los coches? Con todos mis respetos a un Lada o un Dacia, pero donde esté un Mercedes o un BMW, ¿qué queréis que os diga? Su marca, su sello, da valor. Hacemos que tenga valor por ello. Dice la palabra de Dios que los que creemos en Jesucristo también tenemos una marca, tenemos un sello. Nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13 dice, en Él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 2 Corintios 1, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Te puedes permitir la baja autoestima? ¿Puedes seguir creyendo a alguien que te diga que no sirves, que no vales? ¿Tienes el sello del Espíritu Santo de Dios en tu vida y te permites ir con la cabeza agachada, con vergüenza, ante quien quiera, ante cualquier Goliat que se precie delante de ti? Pero también damos valor a algo según su autor. Y no es lo mismo un Da Vinci o un Picasso que alguien pues mucho menos conocido. No quiero nombrar a nadie para no hacer comparaciones, pero sabemos de qué estamos hablando. Un Da Vinci, un Picasso, un Goya, los grandes. El autor muchas veces hace bueno un cuadro, aunque el cuadro no sea tan bueno, fíjate. Porque yo hay pinturas, reconozco que las veo, y si me preguntan qué me parece sin saber de quién es, igual suelto un palabro, o una palabrota, lo reconozco. Pero cuando me dicen, no, pero es un Picasso, uy, qué nivel. Pues sí, el autor para nosotros le da valor a las cosas. Pues cuando Dios se puso a crear al ser humano, se detuvo, porque todo lo demás lo fue creando, ¿no? Y Dios veía que era bueno y siguió creando. El día 1, el día 2, el día 3. Pero llega el sexto día y después de crear un montón de cosas, dice, se para. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó.
Eso significa, hermanos, hasta leyendo el propio texto de Génesis 1, que cuando llega la creación del ser humano era algo especial, iba a ser algo especial para él. Somos criaturas de Dios. El autor, la firma que llevamos, aunque lamentablemente el pecado la ha emborronado y mucho, es la firma del Dios de los cielos y la tierra. Ese es tu autor y el mío. Él nos hizo, dice el Salmo 100, y no nosotros, a nosotros mismos. Y el Salmo 119 dice, tus manos me hicieron, y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Siendo la obra especial de semejante autor, ¿crees que puedes tener una baja autoestima? ¿Puedes seguir creyendo las mentiras de Satanás y del Goliat de turno, que a veces está en tu casa viviendo contigo, o lo ha estado, y te ha hecho creer que no vales, que no sirves, que no puedes? Eres una criatura del Dios de los cielos y la tierra. Ese es tu autor. Pero damos también valor a las cosas exclusivas. El otro día me compartía un hermano de Novelda que su hija se había comprado un coche. Dice, no sé qué coche sería, porque el hombre es mayor, no sé qué coche será, pero lleva 2 años en lista de espera. Yo digo, pues tiene que ser el coche de Batman o parecido, exclusivo. 2 años, porque damos valor a lo exclusivo. Sobre todo entre el pijerío, sabéis que como vaya uno con el mismo vestido que el otro, cuidado, la que se puede liar, ¿no? Porque por feo que sea mi vestido, quiero llevar el mío. Me acuerdo de una anécdota de mi madre que me contaba, que se enfadó un día con mi padre porque llamaba cariño, mi padre y mi madre, y en una ocasión se dirigió a otra persona, a otra mujer, mi padre, oye, cariño, mira a ver si... Y cuando llegaron a casa mi madre le dijo, oye, cariño, si llamas cariño a todo el mundo, a mí llámame cacatúa, pero solo a mí. Sí. Porque lo exclusivo, oye, tiene valor para nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, somos una exclusiva creación de Dios. No existen 2 personas iguales. Todos somos diferentes y exclusivos. Tenemos huella digital propia, tenemos iris en los ojos propio, tenemos ADN único. Por eso es importante que no caigamos en la comparación unos con otros, porque grandes dosis de pérdida de autoestima llegan a nosotros al compararnos. Graso error, hermanos. Gran error, hermanos. Eres exclusiva, eres exclusivo para Dios. No te compares ni por arriba ni por abajo. Romanos 12:3. Dios, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, digo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te compares, porque esa es una fuente de autoestima equivocada para tu vida. Eres única, eres único, y Dios ha repartido su medida de fe. ¿Te imaginas que en la parábola de los talentos, el que recibe 2 talentos se enfurruña o se empieza a mirar con el que recibe 5 y se sienta todo enfadado y todo menospreciado? Decir, oye, pues yo no voy a hacer nada con los 2 porque aquel tiene 5. ¿Qué hubiera pasado al de esos 2? Que hubiera pasado lo mismo que al de 1. Hubiera acabado en el fuego eterno por haberse comparado cuando no tenía por qué hacerlo. La parábola, gracias a Dios, cuenta que el de 2 le dio 2. El de 5, 5. Y a ambos Dios les dijo lo mismo. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así es que no te compares, eres exclusivo para Dios. Tampoco te compares por abajo. Porque por un solo Espíritu, dice 1 Corintios 12, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí no sobra nadie y cuando no estás, faltas. Que lo sepas. Cuando no estás, faltas. Otro lo hará. No.
Tú tienes un lugar exclusivo de parte de Dios. Eres un ser exclusivo de Dios. Cristo murió por ti y por mí. Tardé 1 hora de escuela dominical casi entera en aprender esto. Cuando el maestro de escuela dominical, cuando éramos chavales, no sé si tendría 10 o 11 años, en una clase preguntó, ¿qué es lo que hizo Cristo? Y todos, Cristo murió por los pecados de la humanidad. Sí, pero eso no es la respuesta. Cristo murió por el mundo. Sí, pero eso no es la respuesta. Y hasta que a uno se le ocurrió decir, y no me acuerdo quién, Cristo murió por mí. Y dijo el maestro, amén. Porque había que entender esto. Damos valor a lo exclusivo, pues que sepas que eres exclusivo para Dios. Damos valor a algo según su contenido. No es el tamaño, no es lo que parece, es lo que realmente contiene un paquete lo que da el valor a ese paquete. Si comparamos 2 envoltorios de regalo, uno grande y uno pequeño, el primero es aparentemente más bonito o espectacular. Pero en realidad, ¿cuál vale más? Depende de su contenido. Porque si en el paquete grande hay un peluche, por muy bonito que sea, pues bueno, gracias. Pero en el pequeñito puede haber un anillo de diamantes y de oro. ¿Cuál vale más? El contenido es lo que hace la diferencia. Del mismo modo, nuestro valor no es por nuestra apariencia, sino por lo que hay en nosotros. La Biblia dice que somos casa, templo del más grande y maravilloso contenido que existe, el Espíritu Santo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3. ¿Aún crees que te puedes permitir tener una baja autoestima y creer a otros o a Satanás cuando te quieren callar o arrinconar? ¿Aún crees que puedes permitirte la vergüenza, el miedo, el temor, el qué dirán, el yo no sirvo, el mejor me callo? ¿Te crees que te lo puedes permitir? Hermanos, el rechazo nos hace estar a la defensiva, apaga nuestra personalidad y baja nuestra autoestima. Pero Dios no nos ha rechazado, sino que cuando vamos a Él, arrepentidos de nuestros pecados y dispuestos a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador eterno, al igual que al hijo pródigo de la parábola, Dios nos recibe con los brazos abiertos, se echa sobre nosotros, nos besa, nos abraza y monta una fiesta. ¿Recuerdas el día que te entregaste a Cristo, si ya lo has hecho? ¿Eres consciente de que ese día Dios hizo una fiesta por ti? ¿Cómo puedes creer las mentiras de Satanás, las tuyas propias? No sirvo, no puedo, no valgo. Dios dice a los que somos su pueblo por la fe en Jesucristo, que somos su especial tesoro, que somos la niña de sus ojos. No importa lo que nos haya dicho el diablo o la familia o la sociedad tratando de deprimirnos y afectar nuestra propia estima. Lo que importa es lo que dice Dios de nosotros. Él nos amó hasta la muerte y está dispuesto a usarnos para su gloria cuando nosotros hayamos sanado nuestra alma, despertado nuestra personalidad en Cristo, nuestra identidad en Cristo y levantado nuestra autoestima. Cuando aquellos discípulos de baja autoestima, tras la muerte de Jesús, porque en ese momento los apóstoles se sentían menos que nada y menos que nadie, solo querían salir corriendo y esconderse. Incluso la gente decían que eran del vulgo y sin letras. ¿Y qué razón tenían? Porque la verdad es que eran pescadores, la mayoría de ellos, y no tenían ni idea de muchas cosas. Pero cuando esa gente, esos discípulos, creyeron en el precio que Jesús había pagado por ellos, en la marca que les había dado con su Espíritu Santo, creyeron que eran autor en su primera creación del Dios de los cielos y la tierra y en su segunda creación espiritual del mismo Jesucristo. Cuando creyeron que eran exclusivos, llamados cada uno particularmente y por nombre para Dios.
cuando creyeron en el contenido que tenían en sus vidas, el Espíritu Santo de Dios, se dice de aquellos hombres, por un tiempo de baja autoestima, sí, pero cuando creyeron todo esto, se dice de ellos que trastornaron la tierra con sus vidas y la predicación del Evangelio. Y ni ellos ni el mundo fueron más los mismos. Para baja autoestima la de los apóstoles, sobre todo en el momento que ven morir a Cristo. Pero cuando son conscientes de todo lo que Cristo ha hecho por ellos y en ellos, ya no hay baja autoestima que valga. Y en la última página del Evangelio de Juan vemos a un Pedro que no entiende la mitad de cosas todavía. Y en la primera página de Hechos de los Apóstoles, en cada una de nuestras Biblias, vemos a Pedro predicando a miles en el nombre de Jesús. ¿Qué ha pasado? Que ha sido consciente del valor que tiene para Dios, de todo lo que Dios ha hecho para darle valor, y ya no se avergüenza más. Y si David venció a Goliat, Pedro venció a los incrédulos de Jerusalén, en el nombre de Jesús. Cuando David superó el menosprecio de su familia y creyó quién era en Dios, se cargó al gigante que un ejército entero temía y comenzó su progresión hacia el reinado de Israel. Cuando tú y yo nos creamos de verdad quiénes somos en Cristo, el alto precio que ha pagado por nosotros, el impresionante sello de su Espíritu puesto en nosotros, la creación que somos del mismísimo Dios del universo, la creación exclusiva y única que somos para Dios, y el contenido que su Espíritu Santo da a nuestras vidas, cuando creamos eso de verdad, y esa sea nuestra identidad, ya no habrá lugar para la baja autoestima, ni para que no se manifieste todo el potencial que tenemos en Cristo Jesús, como ocurrió con David y con los discípulos del Señor. Deja de escuchar las voces en tu interior o a tu alrededor que te menosprecian, que te paralizan. Escucha esta palabra del Señor y vence a todo Goliat que se ponga delante de ti en el nombre de Jesús. A todo el que te impida amar bien a tu prójimo, tu esposa, tu marido, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, etcétera, etcétera. Vence a todo mal amar. Cuánta gente que dice amar mucho acaba matando al ser amado. ¿Sabéis por qué? Porque aunque cree amar mucho, ama mal. Y seguramente ama mal porque tal vez o se da demasiado valor a sí mismo por encima de lo que debiera, o no se da ningún valor ni a sí mismo ni a nadie de los que le rodean. Y la maté porque era mía, como dice el dicho. Eso es amar mucho. Porque si tú oyes al que asesina por pasión, dice que la quería mucho. Pero la quería mal. ¿Y cuántas veces amamos mal y proyectamos un mal amor entre nosotros? Porque no tenemos una sabia y una buena estima de quiénes somos en Cristo y de quién es nuestro prójimo también. Recordad, a los que tal vez aún no sois de Cristo en esta mañana, en este lugar, o los que escuchéis este mensaje, donde sea que lo escuchéis, que es por la fe en Cristo y unidos a Él que tenemos todo este valor que os he compartido. Pues fuera de Cristo, nuestro pecado no nos hace seres con complejo de inferioridad. Fuera de Cristo, no nos hace el pecado seres con complejo de inferioridad, sino seres realmente inferiores, como el personaje de la historia del principio. Por eso, en el nombre de Jesús, entrega tu vida a Cristo con fe, para que puedas alcanzar el máximo valor posible, el máximo que todo ser humano pueda tener. Que no seas ya una criatura de Dios condenada a morir sin esperanza, sino el de ser un hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo para una vida plena, abundante y eterna. Un nuevo hombre y mujer, muy amados por Dios y capaces de amar a los demás, no solo mucho, sino muy bien, porque tienen un valor que en Cristo les ha sido dado, nos ha sido dado. Si no eres uno de ellos o todavía no has confesado a Cristo como tu Señor, si todavía vives acomplejado,
no podrás salir por ti mismo, pero créeme, cuando uno se entrega a Cristo y escucha todo lo que Cristo hace por uno y quiere seguir haciendo en uno, entonces el valor nuestro sube muchos enteros y nos permite enfrentar cualquier Goliat que se ponga delante. Y eso es lo que Dios quiere para todos. Ninguno tenemos este valor por nosotros mismos. Este valor nos ha sido dado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y si tú aún no has dado ese paso, si aún no ha habido una fiesta en el cielo porque no te has arrepentido y has ido al Padre a pedirle perdón y que te reciba en su casa, hoy es día de salvación. Hoy es día de que le entregues tu corazón. No estamos hablando de que te conviertas en evangélico bautista, no te confundas. Estamos hablando de que pases de ser nadie a serlo todo en el reino de Dios. ¿Porque tú lo vales? No, porque Cristo lo pagó. Y lo pagó también por ti. Eres exclusivo, eres exclusiva también para Dios. Y Él quiere que lo sepas y que lo celebres entregándote a Él y abrazándote y recibiéndote en el nombre de Jesús. Si alguno no lo ha hecho, si alguno no ha dado ese paso en el nombre de Jesús, hoy es día de salvación. Hoy es día de que entres a formar parte de los que tienen todo este valor que hemos visto en la palabra de Dios. Porque Cristo lo hace posible. Y solo arrepentirnos y recibir con fe este mensaje es suficiente para que pases de ser una criatura condenada por el pecado a ser un hijo, una hija de Dios, abrazada por Dios, recibida por Dios, sellada por el Espíritu Santo y capacitada por el Espíritu Santo para vivir la obra y la vida de Cristo. ¿Quieres ser uno de ellos? Si aún no lo has sido, si aún no lo has confesado, si aún no has dado ese paso públicamente, ¿quieres hacerlo hoy? ¿Y quieres compartirlo con nosotros? Queremos alegrarnos contigo. Y si esa es tu decisión, en el nombre de Jesús, háznoslo saber para que nos alegremos contigo y haya fiesta en el cielo, sí, pero también haya fiesta entre nosotros. Por un pecador, por una pecadora que se arrepiente y que recupera la estima que solo Dios puede hacerte recuperar. ¿Habrá alguien aquí que quiera compartirlo? Tal vez levantando su mano, poniéndose en pie para que podamos verle, para que podamos gozarnos con él o con ella. Bien, bendecido seas, Juan. Tú ya diste ese paso y sigues en ello. Gracias al Señor por ello. Dios te bendiga. Alguno querrá formar parte de los que no tendrán más baja autoestima nunca más, porque Cristo nos hace especiales para Dios. Oramos. Y bendito eres, Padre nuestro, porque nos sacaste de la miseria en que nuestro pecado nos había metido, Señor. Nos sacaste de un valor venido a menos a causa de nuestro pecado, Señor, y nos amaste y entregaste a tu Hijo, Señor, lo más caro que tenías para rescatarnos. Gracias, Padre. Gracias por darnos tanto valor, Señor. Gracias por decirnos que nos amas y que nos amarás para siempre. Gracias por hacernos hijos tuyos. Gracias, Padre, por darnos el sello de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos el poder de tu Espíritu para vivir una vida nueva, potente, poderosa en tu nombre y para tu gloria. Gracias, Padre. Gracias porque no merecíamos nada de esto y tú nos amaste. Pero, Señor, son muchos los que aún han de ser rescatados de su vana manera de vivir, de su autoestima, Señor, equivocada y basada en valores equivocados. Oh Dios, sácalos y úsanos para que otros salgan de ahí, así como tú nos sacaste a nosotros, Padre. Gracias, Señor. Trabaja, Señor, en los corazones y mentes de mis hermanos, aquellos que tal vez están más seguros de sus carencias que de quiénes son en ti, Señor. Oh Dios, no lo permitas y que esta palabra que hoy has traído, Señor, sirva para multiplicar el valor que tenemos de nosotros mismos, la estima que tenemos de nosotros mismos, para que también podamos amar a otros de una manera correcta y poderosa, Señor. Oh Dios, gracias por tu palabra, gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor. En Jesucristo oramos. Amén. Amén.
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de necesito más. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.